¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar y esto es El Mundo Según Trump, un programa en el que analizamos las políticas del controvertido presidente de los Estados Unidos y sus repercusiones en México y el mundo. Pero antes, vámonos a los temas del día. Trump le responde al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y en una carta le pide un rápido acuerdo con el Telecán. Discutiremos la cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, donde platicamos con quien será el hombre clave de López Obrador para el Telecán, el embajador Jesús Seade. Y los aranceles de Trump le están pegando donde más le duele al sector agrícola de Estados Unidos. Le contaremos por qué Trump ahora les ofrece, mire, 12,000 millones de dólares de ayuda. Y le doy la bienvenida a mi compañero Juan Pablo Spineto, productor ejecutivo de Bloomberg Televisión. Juan Pablo, mucho de qué platicar. Buenas noches, Ana María. Mucho de qué platicar y también vemos este recálculo, ¿no? Recalculando la relación entre México y Estados Unidos. Pues no sé si es recálculo o estamos viendo posicionamientos, pero lo que sí es claro es que por lo menos entre el equipo de Andrés Manuel López Obrador y, bueno, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, ya hay comunicación directa. Es extraordinario, ¿sí? Podemos hablar de un bromance, de un best friends forever, alguna cosa así todavía. No sé, son cartas de amor casi. Quizás nos estamos apurando un poco. No sé, pero el otro tema que vamos a abordar hoy, que es muy importante y casi no se ha tocado en México, es estos subsidios que está ofreciendo Donald Trump. Es una movida política brillante. Sí. Y más tarde les vamos a explicar por qué al auditorio. Sí, porque además, como dijeron en la reunión del G20 este fin de semana en Buenos Aires, la guerra comercial ya comenzó. Sí, ya comenzó y ya está tomando fuerza, ¿no? Y esta es una de las repercusiones que vamos a analizar porque es muy importante. Y esto podría a lo mejor implicar, y no quiero adelantarme, la reelección de Donald Trump. Les explicaremos después. Bueno, ya, palabras mayores. Sí, vamos a explicarles después. Vámonos a la agenda. Empecemos, ¿no? Vámonos a la agenda. El virtual prometimos mucho ya. El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya recibió respuesta del presidente Trump, luego de la carta que le envió el pasado 12 de julio y que contenía propuestas para resolver los problemas de migración, los problemas comerciales y que en meses recientes llevaron la relación entre ambos países a su punto más crítico. Hace apenas unas horas, Andrés Manuel reveló el contenido de la carta con la respuesta que le envió Trump. Ahí también estuvo presente Marcelo Ebrard, a quien ha designado, como ustedes saben, como el próximo canciller de México. Esto es parte de lo que dijeron. Veamos. Ellos nos han entendido en el planteamiento de que vamos nosotros a transparentar todo lo que tiene que ver con la relación con el gobierno de Estados Unidos y con otros gobiernos del mundo. Se coincide en 4 áreas esenciales que son comercio, migración, desarrollo y seguridad. Se coincide en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio se reanude a la brevedad. Como ustedes saben, ya para el día jueves esto va a ocurrir y el equipo de transición, como ya lo dijo aquí el licenciado López Obrador, nuestro virtual presidente electo, el equipo de transición va a estar presente y va a participar en esa renegociación que se reanuda el jueves. Y ayer, antes de esta respuesta, Trump se refirió a Andrés Manuel en términos elogiosos, lo que sorprendió por la buena relación que están construyendo ambos. Mexico on NAFTA, and I think we're going to have something worked out. The new president, terrific person. I spoke to him at length on a call, did a great job, got a tremendous vote, and they have a lot of confidence in him in Mexico, and that's good. But we're talking to them about doing something very dramatic, very positive. Cartas de amor, expresiones. Yo creo que claramente sorprende esta relación, no se esperaba tan rápido, ¿no? Pero pongamos un poco de perspectiva, ¿no?
Trump también llamó a Peña Nieto su gran terrific amigo, guy, maravilloso, Sí. incluso en un discurso ahí en la frontera dijo que era muy buen negociador, Sí. y después eso puede cambiar muy rápidamente, pero sí esto es importante, ¿no? Estamos viendo por lo menos unos puentes que se están echando, y creo que eso tiene que ver con tres cosas. Uno, tiene que ver con que Trump puede sentirse, estoy especulando, ¿no? Sí. Puede sentirse más cómodo con alguien antisistema así como él, ¿no? Sí, En sí. algún sentido. Segundo, puede ser que también haya prestado atención a que que AMLO sacó 53% de los votos, Sí. ¿no? Es distinto a negociar con un presidente que tiene poca popularidad y está a punto Sí. de irse. Y el tercer punto creo que tiene que ver con esa cuestión de que se le acaba el tiempo a Trump. Sí. Tiene que llegar a un acuerdo con el NAFTA Si es pronto, que- sí. si es que lo quiere, Sí. porque como dice en esta carta, tiene que Mira, salir rápido o no sale. Yo voy a ser la abogada del diablo A en todo ver. esto. Yo creo que esto es parte de una estrategia de negociación de él, en donde eso es lo que hace, te alaba, te dice extraordinarias cosas, y luego cuando menos lo esperas, ¡pum! Sí. Te entra Puede un ser ambas fracaso. cosas a la vez, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Dos, yo creo que lo que está tratando es, lo que hacer es dividir y conquistar, porque con esto, acuérdate también que hubo una invitación para que fueran los negociadores del Telecán, que ya van esta semana a reunirse en Washington para continuar conversando sobre el Telecán, pero con los negociadores estadounidenses. Después, y de Alfonso Guajardo y su equipo van a ir a Canadá. Mientras tanto, viene la primera ministra de Canadá a México, creo que ya mañana, Mañana mismo, sí. a reunirse con Andrés Manuel López Obrador. O sea, seguramente se va a reunir con el presidente, pero la verdad Sí. es que todos vamos a estar poniéndole atención a esa reunión con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que también parte de esta estrategia es divides y vas a... Sí, y él vas a- claramente está pescando a ver qué agarra. Ah, La semana pasada sí. había dicho un acuerdo bilateral. ¿Te y acuerdas? eso que Gracias rápidamente por- sí. México rechazó esa posibilidad. Sí. Hoy no lo menciona en No, esa carta. no lo Hoy menciona. habla de Telecán. Sí. Yo creo que entonces la semana pasada tiró esa a ver si Sí. pasaba, Sí. y como no pasó, hoy ya está hablando de Telecán. Creo que eso muestra que está Sí. ajustándose ese lenguaje y que está haciendo muy fluida esa relación. Es muy fluida, y yo creo que el tema que, aunque dicen que la relación bilateral se va a enfocar en comercio, en desarrollo, hablar sobre el Telecán y seguridad, y en ninguna de las dos cartas, la que envió Andrés Manuel López Obrador y la que pone sobre la mesa el presidente Trump, en verdad hablan sobre el tema de seguridad, con la excepción de los migrantes. Sí. Y entonces toda la propuesta de seguridad parecería que está un poco enfocado a que vamos a desarrollar, vamos a dar más desarrollo de empleos en México y en Centroamérica. Esa es la carta de Andrés Manuel López Obrador, y por ende va a haber menos migrantes dispuestos o queriendo ir a Estados Unidos. Sería optativo, no lo harían por razones económicas. Entonces, parecería que están pensando que esa es la propuesta de seguridad, que obviamente Estados Unidos piensa sobre los temas de seguridad en una forma muy diferente. El hecho de que no lo menciona en la carta no significa que va a ser parte de esta negociación. Me choca la firma de Donald Trump. Yo no sé o sea, mi hijo me dijo, mira mamá, qué facilito él hacer la firma de Donald Trump, y hace ese, qué cosa Pero tan- y de hecho, bueno, eso quizá también puede ser un intento de no romper puentes las en estos momentos, ¿no? conversaciones, sí, en este Es momento. mucho más fácil en este momento Sí. cerrar el acuerdo de Telecán, que recordemos, ya Sí. casi lleva un año, porque comenzó el 16 de agosto, que replantear toda la seguridad bilateral, ¿no? Sí, no, y a final de cuentas van a tener que tratar el tema, ya sea en este momento o a partir Sí. del 1 de diciembre. Y la verdad es que creo que tienes mucha razón. ¿Para qué quemarte en este momento con una discusión pública en donde seguramente va a haber declaraciones muy fuertes de ambos lados, particularmente en un tema que está en la propuesta de la mesa y está haciendo mucho ruido en México en este momento, que es la legalización del cultivo de Exacto. amapola, por ejemplo? Exacto. Seguramente ese va a ser el tema principal. Ya tendremos, algún día deberíamos de hacer un programa alrededor de ese debate y las implicaciones para la relación bilateral. Pero ese va a ser uno de los grandes temas. La legalización de la marihuana, que también la están proponiendo, pues ya van mucho más adelantados que México. Pero la legalización del cultivo de la amapola, y que por ende podría estarse produciendo tal vez más heroína y una serie de cosas, eso va a ser una de las primeras fricciones. Y el segundo es que seguramente Donald Trump está buscando razones para repetir esas famosas palabras, Mexico will pay for the wall, Bueno, que no, pero no lo ha pero hecho, no lo ha y hecho. entonces Sí. eso también Abona- allana sí. esa tesis de que
¿el acuerdo es ahora Sí. o ya no hay acuerdo? Y sigue la gran apuesta si esto va a suceder antes de que acabe esta administración. Bueno, de todas formas ahí lo que sucede ahora y sucedía hace unos meses es que el acuerdo depende de Trump. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces él puede empujar todo lo que quiera, pero es él el que tiene Sí. que firmar. Podría haberlo hecho hace 3 meses, no lo hizo, y lo Sí. quiere hacer quizá ahora en el Ay, próximo ojalá que mes. le quiten el teléfono, que ya son deje de esos tuitear. pero los puntos siguen siendo los mismos, Sí, ¿no? Siguen siendo los mismos que eran entonces. ¿Y qué Entonces, son? no sé si México va a ceder, porque no había razones para hacerlo hace 3 meses, no hay razones para hacerlo ahora. Ay, oye, vámonos al siguiente tema Sí, del que día está que ligado, es ¿no? que tiene que ver pues tiene que ver con el Telecán, pero mire, ya se está llevando a cabo la cumbre de la Alianza del Pacífico en su edición número 13 en Puerto Vallarta. Esta es una cumbre muy importante y ahorita vamos a explicar por qué, pero tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jesús Seade. Ya sabe quién es Jesús Seade, él es el jefe negociador del Telecán en la futura administración de Andrés Manuel López Obrador. Sobre este tratado le hice algunas preguntas, le pregunté, por ejemplo, cuáles son sus expectativas de que México y Canadá puedan llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Hay que aclarar que esta entrevista lo hicimos antes de que se filtrara la carta esta tarde. Esta fue su respuesta, veamos. Mis expectativas son, digamos, entre medio altas y altas. Yo creo que sí esto puede salir. El presidente Trump tiene un estilo de negociación muy propio, que yo no le critico en absoluto. No me parece caótico, me parece que todo tiene su diseño, su dirección, de negociación dura. Pero vino a México un equipo político del más alto nivel, de 3 ministros, el yerno del presidente Trump, que es su gran asesor, en particular respecto a México, y lo que ellos traían, una visita del más alto nivel a los pocos días de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, sin haber sido confirmado, y traen ellos un mensaje totalmente de amistad, de apertura y en particular de relanzar el TLC. Eso es consistente con presiones enormes que se han desarrollado en Estados Unidos de parte de cámaras empresariales, sectores industriales, empresas específicas, grupos consumidores, todos ellos diciendo queremos TLC, queremos una finalización exitosa de todo esto. No queremos ciertos elementos que México no ha aceptado, como la cláusula de extinción. Una serie de elementos de concordancia entre las voces que se escuchan en Estados Unidos y las voces que hemos escuchado del lado mexicano, que ha tenido posiciones muy correctas a todo lo largo. Entonces, esto, combinado con las señales recibidas del gobierno, me dice, bueno, esperemos que esto pueda salir para bien. También le pregunté si hay algunos cambios sobre el borrador que se está negociando en este momento y que la nueva administración no podría aceptar. Esta fue su respuesta. Puntos específicos que nos molesten, no tenemos ninguno. En general, hemos estado muy de acuerdo con las posiciones de México tal como fueron planteadas desde un principio y en términos generales lo que ha sido la negociación. Todo el conjunto de posiciones las compartimos. ¿Qué quiere decir posiciones? Posiciones quiere decir lo que se quiere, lo que se propone y también lo que se ha pintado raya, ¿no? Lo que no se ha encontrado aceptable. Lo que nosotros sentimos que quizás pueda contribuirse es, bueno, ¿qué hacer para pasar de este juego de media cancha, en el cual hemos hecho las cosas correctamente, para avanzar hacia la meta? No es suficiente la media cancha. Entonces nosotros queremos ayudar a los negociadores actuales a encontrar enroques, combinaciones y extensiones de nuestra relación con los negociadores de Estados Unidos para buscar puentes, para buscar ligas, para buscar cambios que nos lleven a un conjunto negociable y aceptable. Y si fracasaran las negociaciones del Telecán, ¿estarían a favor de un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos? Así respondió Jesús Seade. Bueno, si fracasaran las negociaciones, lo cual uno nunca debe excluir, todas las posibilidades existen. Si fracasaran las negociaciones, por supuesto nosotros quisiéramos
negociar y tener un acuerdo bilateral y, por supuesto, continuar con el TLC o negociar un acuerdo bilateral con Canadá, por supuesto. Queremos una relación estrecha y buena con los dos vecinos del norte, en particular con Estados Unidos, con el que compartimos la frontera gigantesca que tenemos. No obstante ello, nuestra preferencia fuerte es, por supuesto, el Telecán, continuarlo. ¿Por qué? Bueno, porque al abrigo del Telecán se ha desarrollado una relación muy integrada de las tres economías. Las cadenas productivas son una en amplios sectores y la pérdida económica, la pérdida de eficiencia sería notable por de pronto decirles, pues fíjate que ya no tienes un marco jurídico y un marco de negociaciones y un marco de operaciones común, ya los tienes segmentados. Qué interesante, ¿no? Él dice que, pues sí, si no se llega a un Telecán estaríamos dispuestos a un acuerdo bilateral. Híjole. Sí, pero eso ya es muy remoto. Muy atrás. Pero, ¿no? pero me pareció interesante que lo dijera. Sí, lo que está claro es que hay una nueva ventana de oportunidad en el próximo mes, ¿no? Sí. Entonces, y como decíamos, los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, sí. Son regla de origen, es la cláusula sunset y es la de tribunal de... el tribunal y los porcentajes. Exacto, ¿no? sí. Oye, nuestro compañero Eric Martin, enviado especial a la cobertura de la Alianza del Pacífico, entrevistó a Danilo Astori, quien es ministro de Economía y Finanzas de Uruguay. Eso es parte de lo que dijo sobre el proteccionismo económico y sus consecuencias comerciales. Veamos. Lamentablemente todas esas decisiones que ha tomado últimamente el gobierno de los Estados Unidos generan una volatilidad muy grande a escala global, mucha confusión y algo que es muy contradictorio con el progreso económico, que es la incertidumbre. Por eso nos sorprendemos día a día por decisiones que son de corte proteccionista, como las mencionadas en la pregunta, y al mismo tiempo una suerte de guerra comercial entre el principal productor de alimentos del mundo, que son los Estados Unidos, y el principal consumidor de alimentos del mundo, que es China. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero en todo caso sí sabemos que Uruguay tiene que aprovechar una situación de este tipo para avanzar en su producción y su comercio de alimentos, que son, digamos así, factores de desarrollo muy importantes para Uruguay. Bueno, es interesante escuchar estas opiniones, porque de una forma u otra Latinoamérica en general tiene que estar viendo hacia el norte, estar viendo hacia México y viendo la problemática que está teniendo con lo que debería de ser la relación comercial más fuerte del planeta, que era el NAFTA, que era el Telecán. Entonces, esta reunión de la Alianza del Pacífico también hay que ponerlo en un contexto en donde, por una parte, está esta promoción del proteccionismo, de lo que está sucediendo en Estados Unidos por Donald Trump. Pero también a esta reunión vinieron, Juan Pablo, dos presidentes que ya no van a estar en la siguiente reunión. Enrique Peña Nieto y el presidente Santos de Colombia. Entonces, siempre surge este cuestionamiento, ¿qué pasa con este tipo de reuniones, este tipo de organizaciones, cuando dos salen, ya van de salida, pero además está en crisis lo que debería de ser relaciones tradicionales, relaciones fuertes? Acá hay una ironía que ayer marcaba Shannon O'Neill en una columna en Bloomberg, donde decía, América Latina está quizá en su momento más de libre comercio en décadas, por lo menos en la parte retórica, sí. Y justo cuando Estados Unidos, que siempre promovió esas políticas, está dando vuelta atrás y decir, no, ahora no nos gusta el libre comercio. Es muy irónico. Y en esto, creo que la cumbre de esta semana, no por los motivos que mencionas, no llegaron a la verdad que no se sacó nada muy sustancioso, yo diría, pero sí está esta necesidad de empezar a mirar a otros mercados. Eso es lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Sí. Si Estados Unidos se va a cerrar, bueno, busquemos lo que hay, pero no es tan fácil hacerlo. Y no hay tanto en este momento, aunque sí a lo mejor a largo plazo podría haber incentivos para todos estos países. Por ejemplo, llevamos un año casi renegociando el Telecán, el Mercosur lleva
2 décadas negociando con la Unión Europea un acuerdo de libre comercio, y este fin de semana no se avanzó mucho y algunas fuentes nos dijeron que no creen que salga este año. Entonces, es cierto que Argentina y Brasil son 2 de los países más proteccionistas del mundo, es muy distinto a la actitud que tienen los 4 países de la Alianza del Pacífico. Quizá esta sea una oportunidad, ¿no? Si Estados Unidos se cierra para dar ese golpe, para avanzar. Es lo que te iba a decir. China obviamente está aprovechando esta coyuntura y por eso está promoviendo ahora el libre comercio, que eso es una locura. Los países del TPP, del Tratado Transpacífico, obviamente aprovecharon la coyuntura y dijeron, con o sin Estados Unidos vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ver qué tanto nos sirve ese acuerdo, pero hagámoslo. Yo no sé por qué los países del Mercosur, aunque son proteccionistas, ¿por qué no se pueden asentar a decir, por lo menos pongámonos de acuerdo en este momento? Es que es una economía muy poco productiva. Abrir tu mercado a Europa y a China van a arrasar, salvo en algunos productos como agro, ¿no? Eso es básicamente una respuesta fácil, ¿no? No vas a estar obviamente compitiendo con Estados Unidos en este momento. Sí puedes tú cerrar. Sí, creo que políticamente le dan impulso, aunque sea porque las grandes potencias quieren mostrarle a Estados Unidos que está equivocado. No quieres libre acuerdo, no me importa, me voy con el Mercosur, me voy con la Alianza del Pacífico, pero no son negociaciones fáciles. Sí tuvimos este acuerdo China-Unión Europea, ¿no? Y recordemos que mañana Jean-Claude Juncker va a estar, ese presidente de la Comisión Europea, va a estar en Washington. Es muy importante. Trump estuvo tuiteando hace unas horas diciendo, bueno, si ellos quisieran se acaba los aranceles en un momento. Vamos a ver si tenemos algún tipo de anuncio, porque la relación está, como sabemos, en un punto muy, muy bajo. Ahora, hay que recordarle al auditorio que estos acuerdos de libre comercio no son populares. No, claramente en términos no. políticos. Y lo vamos a ver en el siguiente bloque. Y lo vamos a ver en el siguiente bloque. Por eso también es muy difícil para estos países, aún para el presidente Peña, y lo va a hacer un tanto para Andrés Manuel López Obrador, tener que justificar de nuevo estos tratados que se ha percibido a través de décadas, de que son tratados que afectan a ciertos sectores de la población, y esos sectores de la población, estamos hablando de los agricultores, los campesinos, ciertas industrias textiles, esos grupos de una forma u otra están empezando a organizarse y a tener una voz mucho más contundente, mucho más fuerte, y está la gran interrogante de que aunque se llegue a un acuerdo, aquí probablemente Andrés Manuel le pertenece el Senado y le pertenece la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Él sí puede promover un acuerdo que se firma con Estados Unidos, probablemente sin mucho pataleo, pero en Estados Unidos, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Del 6 de noviembre. Entonces ese va a ser una de las grandes interrogantes. Entonces, hagamos esto. Nos vamos a ir a un corte comercial. De hecho, vamos a hablar sobre las implicaciones políticas de estos tratados y cómo yo creo que a lo mejor va a salir reelecto Donald Trump. ¡Ay, qué horror! Vámonos a un corte y regresamos. Y vamos a hablar de esta ayuda de $12,000 millones para los granjeros en Estados Unidos. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Mundo Según Trump. No nos va a alcanzar a hablar de una notita de último momento, pero filtraron el audio. Este es El Mundo Según Trump. El audio donde Donald Trump está hablando cómo va a callar a esta modelo de Playboy,
esta modelo de Playboy y cuánto le va a pagar, y lo está Con hablando Michael Cohen, ¿no? con su ex abogado. abogado. Eso es de último momento, pero ya vamos a hablar sobre cosas serias. Sí. Oiga, como le habíamos comentado, Donald Trump buscó garantizar que los agricultores y ganaderos de Estados Unidos puedan soportar el peso de una creciente lucha comercial causada pues por estas políticas arancelarias de Donald Trump y las represalias del exterior. El gobierno les ofrecerá 12,000 billones de dólares en ayuda comercial. Para muchos analistas, esto podría ser una apuesta para apuntalar su apoyo entre una parte del electorado, este electorado rural previo a las elecciones de mitad pues estas elecciones que se llevan a cabo este noviembre próximo, Juan Pablo. Y sí, pues ese es el gran tema. Bueno, los republicanos están enojados. Sí, hagamos un poco, recordemos un poco. Trump anuncia las aranceles contra China. China dice, ok, nosotros también vamos a poner los aranceles, incluyendo estos 106 productos, incluyendo a la soya, ¿no? Sí. La soya, China es el principal comprador de soya en el mundo, el principal de Estados Unidos, le compra 14,000 millones de dólares al año a los granjeros de estados como Iowa, y hoy esa soya está tasada en un 25%, tiene que pagar un 25%. Y miren qué pasó con el precio de la soya. No solo tienen el arancel, sino que además el precio cayó casi 20% desde que China anunciara estas medidas. Obviamente que los productores de soya y de otros commodities de esta zona rural, de estados como Wisconsin, de Kentucky, de Iowa, están muy, muy enojados con Donald Trump. Sí. Y de hecho, hoy en un discurso que da en Kansas City, el presidente por primera vez yo lo veo decir algo que dicen todos los presidentes, bueno, ténganme un poco de paciencia, eso es lo que dijo textual, ¿no? Sí. Por eso salen estos anuncios de 12,000 millones de dólares que van a ser en una combinación de compras directas, apoyo financiero y tratar de conseguir nuevos mercados, pero la realidad es que esa soya, ahora que normalmente se vende en la última parte del año, ahora se está vendiendo más la cosecha de Brasil, no puede ir a China. ¿A qué otro mercado van a ir? Eso políticamente es un impacto muy grande y por eso la reacción de Donald Trump con este anuncio que además no tiene que pasar por el Congreso, es ayuda directa y que recordemos tenemos en un poco más de 3 meses las elecciones, ¿no? Por eso te digo, yo creo que eso es lo que está tratando de hacer con este sí, pues, tratar de calmar a una parte del electorado que le fue muy fiel, ¿no? Oye, vamos ahora a ver las trompadas. Esta es una de las caricaturas. Bueno, me medio equivoqué. Dice, mentiras. Bueno, y no le puedo ayudar. Bueno, esto pues siguen presentando al presidente Donald Trump en una forma muy desfavorable por esa reunión con Putin. Vean esta caricatura. Juan Trump, amigos, y se ve a Trump pues básicamente pisando a los migrantes. Eso es algo que no se refirió en la carta, la forma en que Trump está tratando a los migrantes en Estados Unidos. Eso no estuvo en la carta de Andrés Manuel López Obrador. Y Lincoln Memorial, esto sí, cómo me duele, eso es un hombre fuerte, o sea, no es Lincoln, es Putin en esta estatua a Lincoln. Oye, Juan Pablo, se nos acabó el tiempo, caray. Rápido. Y no nos alcanza el tiempo ni hablar de audios y de Playgirls y de Playboys y todo lo que está pasando. Ya nos tocará en otro momento. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Y continúe con nosotros, gracias. Yo ahorita me voy con Javier para seguir hablando sobre estas cartas, pero vamos a seguir el siguiente martes aquí por El Financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.